Ahora sí. La parte de complejos de este curso es la parte, yo creo, más bacán, o por lo menos para mí, más entretenida del curso. Es la parte que más me apasiona, es la que van a gritar, así como llorar, porque de verdad me encanta. Sí, chuta. Una parte difícil, sí, pero porque es mucha matraca. Ahí tiene un poco de análisis más complejo y es bacán, ¿ya? Así como, ¿qué se dice? Publicidad, no sé. Si a alguien le llega a gustar la parte de variable compleja, hay un curso que se llama variable compleja, del BIM, ¿ya? Que lo pueden tomar como electivo cuando pasen de especialidad. Solamente aquí desea. Si les interesa, es un curso bastante bonito. Aún no lo tomo, pero voy a tomar. Eso. En sí, la parte compleja es solamente una extensión de los reales. Y es un poco lo que vamos a ver. Entonces, denme un segundo para ver los plumones que estén buenos, estén malos. Está bueno. Está bueno. Partamos con lo que es funciones complejas como tal. Vamos a ver todo lo que es funciones complejas. Entonces, vamos a estudiar en este capítulo las funciones del estilo F. ¿Sabes que el dominio? En realidad el dominio puede ser una omega, cualquiera, su conjunto de los complejos, y que va ligado a los complejos. ¿Ya? Ya vamos a olvidarnos un poco de los reales, sino que vamos a pasarnos a mundo complejo. ¿Qué es lo interesante? Que ahora vamos a, por decirlo así, homologar, pero que es la palabra, una función compleja a una función en R2. ¿De qué forma? Y es que f de z, ya recuerden que z es la variable usual que se usa para los complejos, ya que usaban en el oral, la vamos a definir como una suma de funciones. ¿De qué funciones? De la función u, que van a depender de x e y, más y de b de x, y. Donde z va a ser x más y. ¿Ya? Entonces, la economía imaginaria, tengo una función b y una función u, donde va a tener la parte real y la parte imaginaria. ¿Cuál es la idea? Que yo no voy a estudiar, en general no vamos a estudiar tanto las funciones evaluadas en z como en los reales, sino que vamos a estudiar funciones en R2 con x e y, ¿ya? Donde x e y van a ser las variables, pero que me van a formar a mi complejo. De esto nace todo. Nace, por ejemplo, no sé, vieron, por ejemplo, continuidad. Dijeron que una función iba a ser una función z, o sea, f es continua. Un z0, por ejemplo, que va a ser x0 más y0, si u, b son continuos. Ya en realidad como que lo básico de las funciones se traspasa simplemente, ya no hay mucho problema. El primer problema grande que van a hacer es la derivabilidad. Y es que ahora vamos a decir que f es derivable en z0 si el límite x. Ya, igual que la diferenciabilidad en los reales. El problema es que ahora yo trabajo con complejos. A lo mejor no es tan fácil trabajarlos. Y ya no es tan fácil como que el límite exista para todos y
y tengo la derivada, ¿ya? Sino que ahora vamos a usar una propiedad, teorema, yo creo que la van a ocupar en toda parte de lo que queda del curso, que es Cauchy-Riemann. Entonces, vamos a llamar las condiciones de Cauchy-Riemann. Cauchy aparece con la C. ¿Qué nos dice esto? Nos va a decir que la función f es derivable creo que es un z0 si se cumple la siguiente condición. Si es que las derivadas cruzadas son iguales. Es una consigna. Entonces mi función va a ser derivable, o creo que es más aún diferenciable, en z0, si es que se cumplen estas condiciones. ¿Ya? Y si la función, entonces, si f es derivable en todos los complejos, se llama holomorfa. Entonces dejamos un poco de lado el concepto de diferenciabilidad, sino que vamos a hablar ahora de las funciones holomorfas. ¿Ya? Dígame. Vamos a ver entonces. Así que tranquilo. ¿Ya? Eso. En caso de cumplirse las condiciones de Cauchy-Riemann y que las derivadas existan, entonces f' de z va a ser de u de x de x, más i de d. Ya lo mismo, bueno, sabemos que es de u de y menos i de b. Ah, no, ¿ya? Entonces, si la derivada existe, si la función es derivable en todos los valores, entonces la derivada se conoce como esta expresión. Es muy parecido, ¿ya? Lo único que va a cambiar es la condición de Cauchy-Riemann que debe cumplirse. En general, va a ser la que nos va a dar las condiciones para encontrar lo que queremos. ¿Ya? ¿Dudas? Gente. ¿No? Ya. Partimos entonces con los problemas. Entonces, voy a anotar las condiciones de Cauchy-Riemann acá al ladito. Sé que la gente de la casa no las ve, pero las pueden tener a mano. De u, de x, de y, de u, de y, menos de b, de x. Ya. Vamos con la primera pregunta. Entonces, la pregunta debe trabajar funciones. Dada una función de 1a, voy a escribirlo. Dada una función f de una omega a los complejos, demuestre que si f y f conjugado son holomorfas, entonces f es una función constante. ¿Ya? O sea, si yo tengo que mi función f es holomorfa y mi conjugado también es holomorfo, entonces es constante. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué se me ocurre? Ya me cansé de hablar. He hablado.
Voy a seguir bailando hasta que digan algo. ¿Qué podríamos hacer? Sabemos que son holomorfos. ¿Ya? Entonces, F y F conjugado son holomorfos. ¿Ya? Sabemos que F de X, Y va a ser U de X, Y más I de X. ¿Cuál es el conjugado de una función compleja o de un complejo en general? Los signos negativos, ¿cierto? Ya, si son homomorfas, ambas funciones, ¿qué se cumple? Siempre. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? Ah, no, pues ya dije que son homomorfas, son derivados del C. ¿Qué cumplen? Cauchy-Riemann, ¿cierto? Cauchy-Riemann aparece. ¿Qué nos dice Cauchy-Riemann? Nos dice que du de X es dB de Y y du de Y es menos dB de X para todas las funciones. Entonces, si lo hacemos por separado, para F, tenemos que du de X es de Y, ¿verdad? Y du de Y es menos dB de X, ¿cierto? Para F barra nos queda du de X, pero ahora dB tiene un signo menos, ¿cierto? Entonces nos queda menos dB de Y. Y du de Y vale más, porque tengo menos, dB de X. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ya. Entonces, notamos al tiro que tenemos algo igual a algo, y ese mismo algo igual a menos algo, ¿cierto? Como que tenemos que lo positivo es igual a negativo. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo vale 0? Entonces concluimos de acá que du de X vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque tengo que es igual a la cosa positiva y a la misma cosa pero negativa. Entonces si yo igualo me va a dar que vale 0. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que para la derivada respecto a Y también vale 0. Entonces, du de Y también vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos notar? Notamos que du de X vale 0. ¿Cómo es U entonces? Sin fijarnos en esto. Si du yo digo respecto a X y vale 0, ¿cómo va a ser U? No depende de X, ¿cierto? Entonces, U de X, Y, en realidad es solamente U de Y. Si yo tomo esto y lo derivo, ya. Si yo tomo esto y lo derivo, me va a dar la derivada respecto a Y, pero me da que igual a 0. Entonces, tampoco depende respecto a Y. Por lo tanto, la unidad vale U, no vale U bar, que va a ser una constante. ¿Ya? Entonces, en realidad, U pasó de ser una función a ser derivada respecto a X igual a 0, entonces es constante, respecto a Y también es constante. Entonces, en realidad, la función U es constante. Análogamente, lo voy a acá. Análogo con B, tenemos que si hacemos lo mismo, pero ahora pensando en B, llegamos a que B también vale constante. Por lo tanto,
la función que teníamos en un principio, que era esta, vale u barra más y b barra, donde u y b son reales. Por lo tanto, esta función es constante. Listo. ¿Se cachó o no se cachó? ¿Están con mucho duto? ¿Están con poco duto? ¿Hace calor? Sí, me estoy cagando de calor. ¿No va ventilador? Ah, casi. No sé. ¿Por qué lo llamé un constante? Para hacer la diferencia que es una constante. Ah, sí, a lo mejor podemos funcionar. Voy a ver un... ¿Qué tal? Entonces, en realidad, la función es constante. ¿Ok? Listo. ¿Dudas? ¿Dudas? Mientras yo busco mi torpedo. ¿Dudas? Ya. Denme un segundo. Digamos. Vamos con la D. La capa. Van ahora. Sea U de X, Y igual a G de X más Y. Para todo X, Y en R2. Donde G es una función real suficientemente derivable. Para cuáles funciones G, la función U corresponde a la parte real de una función holomorfa F. Identifique F en esos casos. Ya denme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, nos dicen que tenemos U de X, Y igual a G de X más Y. Ya es una función, tiene una función cualquiera que me haga reales y me diga reales. No, nosotros no revisamos controles. Preguntaron por el chat si nosotros revisamos los controles y no. No sé si es a joke o no lo es. Bueno. Espérenme. Ahora sí buscar el apunte. Ya, nos piden que busquemos cuando U es parte de una función holomorfa. Entonces, si tengo una función holomorfa, ¿qué tiene que cumplir mi función? ¿Cosa? ¿Y si es derivable? Por lo tanto, tengo que tener que de U de X sea de B de Y. Y de U de Y sea de B de X, pero de Y. Entonces, empezamos a derivar. ¿Cuánto es de U de X si tengo G? ¿Ah? ¿No? Si tengo que U vale G de X así, y yo derivo esto, voy a hacer una regla de la cadena, entonces me va a quedar G' de X más Y por la derivada de lo dentro respecto a X, que es, por lo tanto, esto va a ser D, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que de U respecto a D es lo mismo. Vale menos de D. ¿Ok? Entonces, un second, porque yo me acuerdo cómo se llama eso. Tenemos entonces el resumen que de B de I vale menos de B y aquí vale que y ahora
wait, dame un segundo. Ya. XD. Olviden todo. ¿Por qué olviden todo? Porque falta un resultado importante, que no sé si vieron en clase. Cuando tengo una función g, cuando tengo una función f, que es holomorfa, como se cumple con Cauchy-Riemann, entonces, si se cumple con Cauchy-Riemann, entonces el laplaciano de u es el laplaciano de b y vale 0. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo Cauchy-Riemann, necesariamente las funciones u y b son armónicas. Ahí está, eso me faltaba. ¿Ya? ¿Lo vieron en clase esto de casualidad? Disculpa, me perdí, ¿lo puedes explicar otra vez eso, por favor? Voy a partir de cero. Notemos lo siguiente. Esta es una propiedad de las funciones que cumplen Cauchy-Riemann. Entonces, si se cumple Cauchy-Riemann, entonces se cumple. Tenemos que du de x es du de y y du de y es más b, ¿cierto? Si yo derivo ahora esto respecto a la otra variable, tengo, perdón, respecto a la misma variable tenemos du de x cuadrado es db de x de y, ¿cierto? Ahora, du respecto a di es menos db de y de. Pero b es continua, porque la función es holomorfa. Entonces las funciones b son continuas, b y u son continuas. Como b es continua, se cumple Schwarz, creo que se llamaba, y por lo tanto las segundas derivadas son iguales. Y si yo sumo todo esto, me queda de x de y menos de y de x, pero estas derivadas son iguales, entonces eso vale 0. Entonces se llama esto que las funciones son armónicas, ya cuando el laplaciano vale 0. ¿Para qué queremos esto? Por lo siguiente. Porque en realidad a nosotros no nos importa mucho cómo son las dos funciones, porque solamente nos hablan de una. Entonces, si se cumple Cauchy-Riemann, las funciones son armónicas. Por lo tanto, en este caso, sabemos que u es g de x más y. Entonces, como solamente dependo de una variable, esto se transforma en la segunda derivada solamente. Por lo tanto, con u ¿ok? ¿Se entendió ahora? Ahora sí se ordenó. Gente en la casa, ¿están entendiendo ahora sí? Sorry por esa falla mía. ¿Sí? Y Lucho, se entendió. Entonces, si la segunda derivada es 0, la primera derivada es constante. Y si es constante, yo vuelvo a integrar. Me queda que g de x más y es a de x más y más b. Con a y b cualquier valor.
Entonces encontramos U. Y ahora sí, tengo U y ahora quiero encontrar B. ¿Por qué? Porque ahora U, X, Y, es AX más, no. Bueno, ahí da igual que. Entonces, ¿qué aplico ahora para encontrar B? Ahora sí, ¿aplico? Oh. ¿Cochín? ¿Cochín, no es cierto? Ya, pues, ánimo. Sí, hace mucho calor y me estoy muriendo, pero ánimo. Entonces, por Cauchy Riemann, tenemos que de U de X es de B de Y y de U de Y es menos de B de X. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que, si derivamos respecto a X, nos va a quedar que del B de Y es solamente A y que menos de B de X va a ser solamente A de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Integramos, por ejemplo, esta respecto a Y, nos queda B de X, Y igual a Y más una constante C, que vamos a determinar, que depende de X. Tomamos ese B, lo derivamos acá. Si derivamos, nos va a quedar menos. Llegamos a que menos derivado respecto a X nos queda C va a ser igual a A. Entonces, C derivado respecto a X va a ser menos AX más una constante C. Por lo tanto, en resumen, tenemos que B de X, Y va a ser AI menos AX más una constante. Pero si yo factorizo por A, nos queda A menos más una constante C. Con A y C. En resumen, y para finalizar, entonces las funciones que me cumplen que U de X, Y es G de X más Y van a ser para A, B y C. Yo tengo una familia de funciones que me cumple lo que yo quiero. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Hace mucho calor? Sí. Espero que la gente en sus casas esté con ventilador o hielo o lo que sea para refrescarse. ¿Dudas? ¿No? ¿Acá? ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo una duda, Lucho. Dígame. Porque la pregunta que nos hacen en la B es ¿para cuál es G la función U corresponde a la parte real de una función holomorfa F? Entonces me cuesta relacionar el resultado con lo que nos están preguntando. Porque, bueno, creo que me fui en volar, porque calculé todo, pero en realidad bastaba con esto.
Porque con este G se concluye. Ese es Dale. el G. Porque ese G va a ser la parte real de una función holomorfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a cumplir que el laplaciano es igual, de ese U va a ser igual a 0. Que lo cumple también las funciones que son parte, o sea, que son derivables. ¿Ya? Y que nace a partir de las condiciones de Cauchy-Riemann. Dale, muchas gracias. ¿Ya? Eso. Ya vamos a hacerle así rapidito. Y nos tomamos un break. Vamos con la C. Vamos, Faxi. Hay que tener ánimo. Ánimo, vamos, que se puede. ¿Tienen cuánto esta semana? Sí. ¿Qué? Ah. Pucha. Los que tomaron termofísica o no van con termoquímica, bueno. ¿No? ¿No está Octavio dando clase? ¡Ah! Mi corazón se acaba de romper. Entonces se jubiló ya. Oh, qué mal, man. No, me dio Igual pena. está sobrevalorado termoquímica porque hartos nos fuimos porque supuestamente iba a ser más fácil, pero igual estaba potente. Es porque no está Octavio entonces. Pues, Octavio era pedazo de profe, así como, pero pedazo de profe. Onda, man, tú aprendías y de verdad, yo sé, ahora yo, si me preguntan por termo, yo les podría responder, weón, porque yo aprendí en termo gracias a él. Y eso. Como que la verdad que no lo tengo. Eso. F. Será. Vamos con la C. Encuentre una función holomorfa tal que f de i más, o sea, de 1 más i valga 0, f' de 0 valga 0, y la parte real de la derivada sea 2x cuadrado menos y cuadrado menos 4. Entonces vamos a buscar la función que nos cumple. Tenemos 3 condiciones. Una condición es que f de 1 más i vale 1, o 0. No es 0. F' de 0 vale 0. Y la parte real de f' es 2x cuadrado menos i menos 4. ¿Ya? Ya. ¿Por qué condición partí? ¿Por las condiciones iniciales o por la condición más general? Por la general, ¿cierto? Esa es la que nos va a apañar más. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es lo que nos dice? La derivada de u respecto a x es esta cuestión de la derecha. Que la parte real de mi función derivada es eso. Como nuestra función es holomorfa, nosotros sabemos que la derivada es de u de x más i de v de x, ¿cierto? Y entonces, sabemos que la parte imaginaria es lo que lleva la i. Entonces, esto es la parte imaginaria y esto es la parte real. Entonces nos dicen que de u a de x es 2 cuadrado menos i. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Integramos. Nos queda que u de x más i va a ser 2x cuadrado. Si nosotros integramos eso, nos queda algo así como 2/3 de x cubo menos 2x y cuadrado menos 4xy
más una constante que depende solamente de y. ¿Ok? Sí. Okay. Ya, conocemos U, pero no conocemos B. O sea, conocemos U, entre muy comillas. Pero no conocemos B. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos conviene más saber? Riemann, ¿Qué cosa? la condición de Riemann. ¿La condición? Sí. No sé si no aprendí mucho la condición todavía, Jito. O Porque sea, sorry, la ecuación de Cauchy-Riemann, estas igualdades. eso, Jorgito. Tenemos entonces que por Cauchy-Riemann también se tiene que cumplir que de U de I es menos de B de. Entonces, ¿sí? Vamos a ver. Ecuación de arriba. Me quiero actualizar porque es muy chica. Y yo creo William. Entonces, tenemos que de U de I es menos de B de X. Entonces, menos de B de X va a ser derivar todo respecto a Y. Si nos va el término, ese término nos baja el exponente, nos queda menos 4x. Aquí se nos va la Y, nos queda menos 4x. Y aquí nos queda una derivada respecto a Y. ¿Okay? Entonces, en realidad, b de x vale 4x más 4x menos c'. Listo. ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integramos de nuevo. Respecto a x. Nos va a quedar que ahora b de x, y tiene que ser 8 2 x cuadrado y más 2 x cuadrado menos c' de y por 1x más una constante que depende de. Ya, ahora sí. ¿Qué tengo? Ahora vamos a sentar cabeza. Tengo U. Tengo B. ¿Cierto? Tengo fórmulas generales para ambos. Entonces, ahora voy a aplicar las igualdades que tenemos. Por un lado, entonces, por ejemplo, voy a aplicar que de U de X es de B de Y. Entonces, de U de X sabemos que era eso. Y derivo esto respecto a Y, nos queda 2x cuadrado más 0 y derivo esto respecto a Y, nos queda 2x, nos queda 0, nos queda c'(i) y esto nos queda c. Entonces, esto se nos va. Nos queda 2x cuadrado menos 2i menos 4i igual a 2x cuadrado menos c2' x. Se nos va a ir ese término. Nos queda un menos, lo sacamos, nos queda que c2' de i por x va a ser 2 cuadrado menos 4i más 4. Entonces c2' de i va a ser 1 por x de 2i más 4. Y ahora, si nosotros empezamos a despejar,
C' de I va a ser integrar esto nomás, entonces va a ser 1 partido por X, sigo integrando esto. Nos queda algo así como 2 tercios y cubo más 2i cuadrado. Y volvemos a integrar. Acá, si nosotros integramos, nos queda una constante. Ya, espérame, que algo tengo un error con una constante, pero no sé cuál es. Déjenme verla ahora. Hagamos un trato. Tomémonos un break, porque tanto ustedes como yo estoy cagado de calor y me enredo ahora en la batalla. Vamos a dar un break hasta las 5. Hasta las 5:15. Ya 10 minutos para que, porque está muy caluroso acá adentro. Y eso, y seguimos a la vuelta. ¿Les parece? Ya para yo así desenredarme de esto, porque me enredé mucho. Eso. Entonces nos vemos en 1 minuto. O sea, 10 minutos. Ya, gente. Vamos a volver. Vuelvan. Y nuevamente, me disculpo por esto, pero bueno. Lo lamento. Esto lo vamos a ocupar con un poquito. Vamos a devolverlo un poco. De hecho, nos devolvimos harto. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a partir un poquito de cero. Pero vamos a ir rápido. Ya me disculpé otra vez. Tenemos que entonces que una X, Y era eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la otra condición de Cauchy-Riemann, o sea, la condición de Cauchy-Riemann, porque de U de X también es de B de Y. Entonces, para encontrar B, vamos a integrar esto respecto a Y. Entonces, si integramos esto respecto a Y, nos queda Bx, Y igual a 2x cuadrado menos 2 tercios y cubo menos 2y cuadrado más una constante K por el respecto a X. ¿Ok? Ahora sí. Entonces yo voy a encontrar una forma general para U y una forma general para B. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que nos falta en las constantes? Entonces, ¿qué es lo que aplico? Voy a aplicar Cauchy-Riemann, pero la otra condición. ¿Por qué? Porque ya usé esta. Ahora me falta la otra para sacar las constantes. ¿Ya? Entonces, recapitulo. Nos devolvemos todo. Uso esta condición. Uso que de U de X vale eso, pero también por Cauchy-Riemann vale de B de Y. Integro respecto a la variable que se debe y me quedan esas expresiones. Ahora voy a derivar. Entonces, de U de Y, dijimos que era algo así como menos 4x y menos 4x. Más la constante derivada. De B de X, vamos a derivar respecto a X y nos queda 4x. Nos queda menos, un 0, nos queda 0, nos queda
la constante K derivada. Ahora igualamos. Nos va a quedar menos 4xy menos 4x más c' de y igual a 4 menos 4x menos k' de y. ¿Qué se nos va? Se nos va esto y nos queda que k' de x vale 4x menos c' de y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar todo junto respecto a la variable. Es decir, vamos a juntar x con x y con y. Nos quedan menos 4x c' de y 4x menos k' de y. ¿Ya? Con esto, si se fijan, notemos este como truco es como más de análisis. ¿Por qué? Tengo una derivada. ¿Cómo? No, porque lo deriva acá. Ya esto es positivo. Entonces, fíjense que yo derivé esto respecto a y y me da puras cosas con x, ¿cierto? Y si yo derivo algo respecto a x y sigo juntando, esto es una función respecto a x, me sigue dando una función respecto a y. ¿Ya? Entonces no dependen como, no es como c de xy y tampoco es k de xy. Entonces no hay dependencia entre ambos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que ambos van a ser iguales, pero ambos van a ser iguales a una constante. Y le vamos a poner alfa. ¿Por qué es igual a una constante? Principalmente porque no depende de la otra variable. O sea, no depende de la variable en realidad. Esto es un término constante para y. Y esto es un término constante para x. Entonces de esto vamos a obtener, ahora sí vamos a obtener las constantes de c' de y vale alfa y 4x menos k' de x vale alfa. Entonces si yo integro, nos queda ci vale alfa y más un beta, pongamos. Y acá nos va a quedar igual a 4x menos alfa, y si yo integro nos queda que k vale 2x cuadrado menos alfa x más 1. Ahora sí. Entonces voy a borrar una condición. Y ahora sí por fin podemos concluir que u de x, y, vale en realidad 2/3 x cuadrado menos 2x cuadrado menos 4xy más alfa y más beta. Y b de xy vale 2x cuadrado y menos 2/3 y cuadrado cúbico menos 2y cuadrado más 2x cuadrado menos alfa x más. Listo. Ahora sí. Disculpen por todo ese enredo. El calor no me deja pensar. Literal me fríe el cerebro. Sí. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora sí de terminar? ¿Qué es lo que nos falta para concluir? Iniciales, ¿cierto? Nos falta encontrar alfa, beta y gamma. ¿Y cómo las vamos a encontrar? Con las condiciones iniciales. ¿Ya?
Entonces, voy a borrar acá. Primera condición que vamos a utilizar va a ser que la derivada evaluada en 0 vale 0. Entonces, sabemos que f' de z vale f de x. F de x. Entonces, esto va a ser, si yo derivo, nos queda x cuadrado menos 2y cuadrado menos 4y más y cuatro x más 4x menos a. ¿Ya? Eso es la derivada respectivas. Evalúo en 0, pero evaluar en 0 es evaluar en 0, 0. Vamos que es un complejo 0. Entonces, si yo evalúo todo esto en 0, me queda simplemente menos alfa y. Ya, porque todo se va a hacer 0. Y esto tiene que ser igual a 0. Como y tiene un valor que es raíz de menos 1, entonces solamente alfa vale 0. ¿Sí? Vale. ¿Es esta matraca? Sí, lo es. ¿Va a ser peor después? Sí, lo va a hacer después, pero los ejercicios de integración son más entretenidos. ¿Ya? Entonces un poquito más plano. ¿Qué pasó? Dígame. Cuando derivaste u respecto a x, ¿qué pasó con el alfa? Porque igual dependía de x. No, pues depende de ahí. Ah, depende de ahí. Claro, pero adentro. Me refiero, si vas a la izquierda. El alfa lo habíamos definido como 4x menos k derivada de x. ¿Dónde? ¿Por qué ando? En el cuadradito, justo ahí enfrente tuyo. ¿Esto? Sí. Es que, fíjate que U la que tenía era C. Este C. Y este C es el que se le agrega al C1. Esta expresión viene de acá. F. ¿Sí me cachan? Sí, pues se impone que alfa es constante. Alfa es una función constante, ¿por qué? Porque C piensa que esta derivada respecto a Y es algo que solamente depende de X. ¿Cachai? Esto es una constante para esto. Análogamente, esto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que era por el. Sí. Vale. Ya. ¿Seguro, Jorgito? Sí, sí, 100%. Ya. Menos alfa. Ya. Entonces encontramos alfa. Si encontramos alfa, se nos va a ir entonces entre este término. Fíjate. Se nos van porque alfa vale 0. Vamos con lo otro, no falta. Entonces nos dicen que f de i más i vale 0. F de i, de 1 más i, lo vamos a escribir en su forma cartesiana. Esto va a ser f de 1, 1. Y esto vale 0. Entonces, para que un número complejo valga 0, tanto su parte real como su parte imaginaria tienen que valer 0, ¿cierto? Entonces, tenemos que tanto u de 1,1 vale 0, como b de 1,1 vale 0. ¿Ok? Evaluamos en 1. Nos
queda 2/3, menos 2, menos 4, más beta, eso vale 0. Y abajo tenemos 2, menos 2/3, menos 2, más 2, más gamma. Entonces, vamos a concluir que beta vale algo así como menos 6, vale menos 16, vale 16. Y que gamma va a valer algo así como 6, 4, no, menos 4. Entonces, ¿qué funciones me hacen a mí que me cumplen esas condiciones y que aparte sea holomorfa? Las funciones f, bueno, la función f en realidad, que tiene a u igual a esta expresión y a b igual a esta expresión. Y con eso, ahora sí, se concluye. Dígame. No estoy 100% seguro del motivo, pero espero se consideran como no como respecto a una variable, sino que tiene que ver con el coeficiente Riemann y cómo se deriva en completo. ¿Ya? No me sé bien la razón, que me quería hacer. Solo sé que la derivada es como la derivada parcial solo respecto a x o usando cualquier Riemann nos queda ya que es como no estoy seguro de la razón, lo voy a averiguar. Eso. Ya. En los 15 minutos que nos quedan, la D la voy a dejar propuesta para ustedes. En realidad es lo mismo que hemos hecho en las otras 3 preguntas. Y vamos a pasar a la P2, ya que la P2 es como súper, es como literalmente súper, hiper, mega rápida. ¿Ya? Así que voy a borrar. Ya. Empezamos con la P2. Sean U y D funciones de clase C1. Y consideremos los campos vectoriales dados por Z1, U, de X, Y, y borro menos de X, Y, por tanto, ¿no? Y Z2, dado por D, X, Y, y borro, más U. Entonces, pruebe que Z1 y Z2 son conservativos si solo si U y D satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann. En tal caso decimos que U y D son conjugadas. ¿Ya? Cuando las funciones reales, ya como en los reales sin pasarnos a los complejos necesariamente, cumplen Cauchy-Riemann, se van a llamar funciones conjugadas. ¿Ya? Sin necesidad de cómo hablar de complejos. Entonces, necesitamos meter derivadas entre medio. ¿Cuándo metía yo derivadas para ver que algo es conservativo? Tenía 2 formas de ver que algo es conservativo. ¿Cuáles eran las 2 formas? Rotor y qué más. Y un potencial, ¿cierto? Buscando un potencial. El potencial no nos sirve ahora, porque no conocemos la forma explícita.
pero sí nos sirve el rotor. Entonces, vamos a partir con la letra A. Z1 y Z2 son conservativos. Esto equivale a que el rotor de Z1 es 0 y el rotor de Z2 es 0. Calculemos el rotor. Esto implica que I por la K de X, de Y, de Z, tenemos la coordenada I que va a ser U, coordenada J que es menos B, 0, vale 0, y K, X, tenemos U y tenemos vale 0, ¿cierto? A eso equivale por definición. Entonces, calculamos. ¿Esto qué equivale? Calculamos el rotor. En la primera coordenada vamos a tener y tomamos esto, nos va a quedar derivada de 0, nos queda 0, y derivada respecto a z de b, pero b depende de x y de y. Entonces vale 0. Tenemos 0 en y. En j tenemos lo mismo, derivamos el 0 respecto a x, nos da 0, derivamos u respecto a z, pero 1 depende de z, entonces también vale 0. Y en k tenemos menos dv de x menos du de y. Entonces tenemos más menos dv de x menos du de y. En k vale 0. Y además, vamos al rotor. El rotor nos dice lo mismo. Tenemos 0, y nos fijamos solamente en la última coordenada. Tenemos y, 0 de j, y tenemos du de x menos dv de x. Y eso vale 0. Si eso es igual al vector 0, significa que cada componente vale 0. Tenemos ya las dos componentes que valen 0, falta la última. Entonces, necesariamente esto equivale a que menos dv de x menos du de y vale 0. Y du de x menos dv de y vale 0. Y por lo tanto, esto equivale, ya haciendo un cálculo, a que du de y vale menos dv de x y que du de x vale dv. ¿Y a qué equivale esto finalmente? Esto equivale a que U y P cumplen con C. Es lo que queríamos hacer. Entonces, cuando yo tengo estos campos conservativos, las funciones U y P son conjugadas. ¿Ya? Conjugadas en el sentido real es que cumplen con C. Lucho, y demostramos demostramos del lado derecho al lado izquierdo, más o menos, pero ¿hay que hacerlo del lado izquierdo al derecho o ya con esto concluimos? No necesariamente porque demostramos por equivalencias. También se puede hacer de la otra forma. No es, de hecho, según yo es como más fácil. Porque llegáis a que se cumple con Chip-Riemann, calculáis el rotor y llegáis que es 0. Claro, claro. Entonces, en realidad, se puede hacer por equivalencias. ¿Ok? Acá dudas.
Ya. Vamos por la última y nos vamos. Voy a borrar acá. Letra B. Pruebe que si U y B son conjugadas, es decir, si nos cumplen cualquier rima. Y de clase C2, entonces el laplaciano de U es igual al laplaciano de B, es igual a C. Es decir, que son armónicas. Que es lo que yo les decía hace un rato, que no sé por qué ahora lo puse como al revés. Yo voy a haberlo puesto primero la P1 y después la P2. O sea, al revés. Ya, entonces veamos que tenemos que demostrar que el laplaciano de U, el laplaciano de B, el laplaciano de C. Y ahora ya hemos demostrado ya en realidad, ¿cierto? ¿Cómo lo demostrábamos? Demostrábamos que du de x vale de b de y. Y du de y vale menos de b de y. Pero lo demostramos para u, demostramos para b. Derivamos respecto a y. Derivamos respecto a x. Sumemos. Por Schwartz, como u es clase C2, las derivadas son iguales. Entonces esto vale 6. Y por lo tanto, el laplaciano de B vale 0. ¿Ok? Y lo mismo para U, que ya lo habíamos demostrado en la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nos piden demostrar? Que el gradiente de U, producto punto de gradiente de B, vale C. ¿Alguien sabe qué significa esto? Que son ortogonales. Si yo tengo que ambos gradientes son, o punto punto ambos gradientes vale 0, significa que cuando yo tengo funciones que cumplen cualquier rima, ya que son conjugadas, entonces necesariamente estas van a ser ortogonales. Ya incluso se pueden definir un sistema de coordenadas, etcétera, etcétera. Ya, pues demostremos esto. Entonces, el gradiente de U es de U de X. De U de Y. Gradiente de B. Producto punto es multiplicar y sumar. Pero se cumple con Riemann. Entonces, esto es menos de U de Y. Y esto es de U de X. Yo tengo lo mismo. Y esto es. Y con eso se concluye.
Dudas. Dudas sobre los complejos. Dudas sobre este tema. ¿Qué es lo que aprendimos hoy día? ¿Qué es lo más importante para la parte de complejos? Estoy preguntando a ustedes. Cochi y Riemann, ¿cierto? Entonces ustedes ahora... Creo que hay gente del BIM que tiene tatuado Cochi y Riemann en el caso. Ustedes imaginariamente se van a tatuar Cochi y Riemann en el caso. ¿Ya? Por lo menos por la parte de variable compleja. ¿Ya? De hecho en el libro son súper raros. Me incluyo. Es que hay gente que tiene tatuado, por ejemplo... ¿cómo se llama la vaca formalmente? Integración por parte. Otros tienen la fórmula de Euler, que es la de... Creo que así era. Una cosa así. O sea, hay gente que se tatúa fórmulas matemáticas. Yo en un futuro. Eso. Si no hay dudas, entonces quedamos hasta acá. La P3 posiblemente la vuelvan a tomar con el Diego. Igual de todas formas va a estar en la pausa. Eso. Si no hay dudas, un abrazo enorme. Nos vemos en 2 semanas. Ánimo que queda poco, ánimo, que se puede. Queda muy poco. Así que vamos que se puede, vamos que pueden. Eso. Nos vemos, gente, si no hay dudas en el chat o si no hay dudas en la casa. Adiós.